Ok. Oye, Tenga muy buenas noches, estimado profesor. ok. Antes de empezar con la entrevista, no podemos sin antes decirle muy agradecidos por su presencia y participación en esta entrevista acerca de la motivación y la emoción elaborada por nosotros, estudiantes de cuarto ciclo de psicología de la Universidad Privada San Juan Bautista. Antes de comenzar con la entrevista, nos encantaría saber algo sobre su persona y su vida profesional, por favor. Bueno, he tenido la ocasión de poderme formar en la Universidad Villarreal, como también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Eh, He podido desarrollarme en el ámbito educativo, clínico, penitenciario. Tengo el grado de magíster en investigación, doctorado también en el ámbito clínico. He ejercido en diversas instituciones. Eh, He tenido asesorías, he estado más tiempo en clínica y he tenido la oportunidad de compartir experiencias en las universidades. Una de las últimas es Bautista. También comparto en la Universidad Científica y bueno, haciendo de algún modo u otro asesoría en el tiempo que pueda quedar. Muy agradecidos por compartirnos sobre su vida profesional y académica. Con ello vamos a dar comienzo a la entrevista y le cedo la palabra a mi compañera que empezará con la primera pregunta. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Torres de la Cruz Luciana y pues yo le haré la pregunta siguiente. ¿Nos podría definir el concepto de motivación y emoción? Bueno, no existe un solo concepto, hay una diversidad de conceptos. La motivación, evidentemente, es un componente actitudinal del ser humano que puede surgir desde un propósito de que sea un impulso, una reacción, un deseo, una guía, una iniciativa. También es configurada como una conducta, ¿no? Motivación viene de la etimología motivare, ¿no? Que significa movimiento. Es así como el ser humano se constituye en una estructura dinámica, ¿no? De modo permanente, ¿no? Y para el psicólogo es importante la palabra motivación. El psicólogo tiene que ser dinámico, 100%, ¿no? De tal manera que eso le genere mayor fortalecimiento y mayor energía, como sinergia, ¿no? Eh, sí, muchas gracias, profesor. Seguimos con la segunda pregunta, que sería la siguiente. ¿Conoce usted alguna teoría sobre la emoción? Si es así, por favor explicarla. Eh, Cuando hablamos, pues, la relación entre motivación y emoción, circunscribe diversos tipos, ¿no? Diversos tipos. Uno que está integrado en el modelo integrador justamente con la motivación, ¿no? También hay factores que nos lleva a establecer niveles relacionados, digamos, al desarrollo emocional, y ahí está, pues, establecida, pues, la razón propia, digamos, de la inteligencia emocional, ¿no? Pero como emoción, es un proceso adaptativo, ¿no? Que pues tiende a considerarse una forma afectiva, ¿no? Y que de alguna manera esto filogenéticamente pues nos lleva a establecer un proceso a nivel consciente, ¿no? Y que esto es producto de nuestra propia evolución, ¿no? ¿No? Entonces, en estos aspectos, pues evidentemente, eh, los niveles emocionales responden pues a las condiciones propias del componente afectivo, ¿no? ¿No? Junto con los componentes conativos, ¿no? Y se asocia al nivel intelectivo, ¿no?
Bien, muchas gracias por la respuesta. En esta oportunidad me presento, soy la alumna Aro Tomás Salcedo del cuarto ciclo de la carrera de Psicología. Es un agrado poder que usted sea partícipe de esta entrevista. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Conoce alguna teoría de la motivación? Una de las que de alguna manera trasciende en el mundo en que vivimos, evidentemente, más allá de la teoría de Hall, es de autorrealización de Abraham Maslow, ¿no? Denominado la tercera fuerza, ¿no? La pirámide de las necesidades, ¿no? Todo ser humano pues aspira a la mayor expectativa, ¿no? Desde el hecho y el propósito de cumplir tus condiciones básicas para vivir, para que aspires a poder realizarte, ¿no? Esto va acompañado al desarrollo mismo de la vida que vamos teniendo, ¿no? Y así vamos alcanzando las metas y los méritos, ¿no? Así como tratando de ser profesional, es una de ellas, y aspirando un poco a las especialidades, y de pronto también, ¿por qué no tener una visión desde un nivel social, político, y que algunos llegan pues a alcanzar niveles que trascienden, ¿no? En la sociedad, y caramba, estar pues en la ONU, o estar, digamos, como presidente de la República, o diplomático, ¿no? O gerenciar una gran empresa internacional. Entonces todos buscamos un afán de querernos autorrealizar, ¿no? Bien, muchas gracias por su respuesta, profesor. Ujú. ¿Listo? Eso es todo, estimados alumnos. Iba a seguir mi compañera, pero parece que tiene unos problemas de conexión a internet, así que yo seguiré con la pregunta que le iba a hacer, la cual es la siguiente. Usted como psicólogo, ¿nos podría comentar el caso de algún paciente donde ha trabajado en mejorar su motivación y su estado de ánimo? Bien, los ámbitos por el cual uno pretende desarrollar y poner en práctica los conocimientos teóricos y en el ejercicio, de qué manera establecemos y articulamos estas bases teóricas para dar a conocer la aplicabilidad de los conocimientos, es evidente, por ejemplo, lo podemos utilizar en los colegios, ¿no? Cuando vemos un bajo rendimiento o el alumno está muy ajeno a no centrarse en las materias académicas, ¿no? O como también en un centro laboral, donde muchas veces, digamos, el rendimiento que tienen los trabajadores ha ido disminuyendo, ¿no? De tal manera que en estos aspectos, tanto como en el colegio, se hacen charlas, talleres. Bueno, un taller tiene que establecerse en base a una teoría. Puedo considerar que en este caso, bajo una orientación cognitivo-conductual, podría establecer un desarrollo temático. Sobre la base de un autor, planteo objetivos y doy sesiones, ¿no? El promedio de las sesiones tendrían que ser, pues, dependiendo del tiempo, es un promedio de 2 meses, ¿no? 2 veces o 3 veces por semana, ¿no? 3 horas en cada tiempo, un grupo de alumnos. Los grupos tienen que ser de 20, no pueden ser de más, no pueden ser masificantes, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de hacerlo en los centros penitenciarios, ¿no? Hay un estereotipo en los centros penitenciarios donde muchos de ellos, evidentemente, suelen considerar que al ingresar a un centro penitenciario no es para readaptarte, no es para, digamos, mejorar tu conducta delictiva, diagnosticada como de alta peligrosidad, sino más bien para empeorar. Así ingresan la mayoría. Y en verdad, el gran conjunto de internos
evidentemente se involucran en todos los aspectos por el cual no les permite desenvolverse de una manera que se pongan a pensar en cosas importantes o vitales, habiendo la posibilidad de hacerlo, habiendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, evidentemente, a través del Ministerio de Justicia, a veces se hacen programas respectivos. Yo llevé uno a cabo, evidentemente lo hice en Sarita, Colombia. No trabajé con todos los pabellones, ¿no? Durante 2 semanas. ¿Qué es lo que se da a conocer allí? Evidentemente, le damos una base teórica bastante simple, bastante aplicativa, que conecte al interno, ¿no? El sentido propio de que estando en un centro penitenciario, realmente deben tomar la actitud de quererse rehabilitar, siempre y cuando adoptes la responsabilidad de tus actos, ¿no? Pero como veremos que el, el interno no acepta, no tiene conciencia de responsabilidad. Los internos de un centro penitenciario no están fuera de sí, no son personas con problemas mentales. Todos son normales, como tú y como yo, pero que de alguna manera todos ellos empiezan a manifestar evidentemente una negativa, un resentimiento, ¿no? La culpa no la tengo yo, la culpa la tienes tú. Yo me porto mal porque tú te portas mal, ¿no? La sociedad es mala conmigo, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera quiere el comportamiento. Entonces, por lo tanto, no hay un sinceramiento, tienen conductas simuladas, de tal manera que en este taller, evidentemente, establecemos, por ejemplo, configuramos una serie de escenas que el comportamiento de muchos seres humanos en el mundo, qué es lo que hace para revertir lo que muchas veces se tiene adverso. Por ejemplo, uno de que aquello que puede generar un impacto es como un policía, al perder los brazos y las piernas, se queda mutilado. O sea, realmente discapacitado. ¿Cómo a esta persona le damos las ganas de vivir? Es bien complejo, pero esta persona, digamos, recibe un tratamiento en el cual es cognitivo-conductual, donde se le enseña a procesar la información de su pensamiento afectado, y de tal manera que esta persona se prepara sobre eventos, olimpiadas a nivel de personas discapacitadas. Y estoy hablando de un hecho real de este peruano que luego bate récord, así con esa discapacidad. Es como sobreponerse, ¿no? ¿No? El lema de la película de Rambo, ¿sí? Sí, creo que es. Ni un paso atrás, ir hacia adelante, el sí se puede. Todos ellos hay un conjunto de testimonios que llevan a establecer el propósito de poder hacer mejor las cosas, de las cosas que muchas veces nos equivocamos o cometemos errores. Entonces, en función de eso hacemos un análisis, ¿no? De pronto luego teorizamos básicamente que el ser humano vive por motivos. No explicamos una exposición académica, por supuesto. Todo es práctico. Le hacemos saber que la motivación tiene sentido, nos da sentido a la vida, el sentido de vivir. Y le hacemos ver que no solamente vivimos solo en el planeta, vivimos por un conjunto de familias, mamá, papá, hermano, hijos. Y creemos que si tenemos el privilegio de estar con vida, hay que saber aprovecharlos para poder destacar y dejar y trascender. La idea fundamental en la vida es trascender. ¿Qué dejo? ¿Qué legajo dejo en la vida? ¿No? Entonces, ese historial nos lleva a ser muy impetuosos, nos cargamos de energía, de tal manera que lo conceptualizo esos términos y luego les explico básicamente en dónde está alojado el sí se puede en el cerebro, ¿no? En la corteza cerebral, ¿no? Y de tal manera que le hago entender
que esto es posible hacerlo, ¿no? De tal manera que luego establecemos una serie de ejercicios textuales. A todos se les brinda una hoja y empiezan a escribir qué es lo que cada uno siente y quiere, por un instante. Si estuviese todas las condiciones o las puertas para vivir mejor, la oportunidad de vivir, ¿qué harían si saliesen de la muerte? Entonces vamos a ver que tenemos ideales. Y es así como trabajamos en una primera escena. Luego dramatizamos. Se dramatiza con alumnos de la universidad entonces. Dramatizamos un guión sobre una familia con problemas, ¿no? Familia disfuncional, un hijo estudiante, otro hijo y un hijo con drogas y un hijo que delinque, ¿no? Y eso representa evidentemente aquí los alumnos se prepararon muy bien. ¿Qué hacen ellos? Se ríen. Ellos quieren ver su espejo. Aplauden y todo lo demás, ¿no? Pero la reflexión les hizo comportarse de otra manera, ¿no? Porque luego vieron dramáticamente pues una muerte, ¿no? Visualizaron un sufrimiento de una madre, ¿no? Y que realmente el historial del ser humano, de la familia, se derrumba, ¿no? A sabiendas que tú estás en la cárcel, a sabiendas que tú todavía tienes que comer en la cárcel, tienes una oportunidad todavía por vivir. De tal manera que interiorizando pensamientos, porque dentro del penal hay psicólogos también, ¿no? Y luego generamos una musicoterapia. Ustedes saben que todas las músicas tienen un significado, algo que a ellos los alienta y los hace sentir. No es que canten esa salsa Virgen de la Merced, patrón de los reclusos, no, ¿no? Digamos, de nuestra amiga salsera, que ya no está viva. La vida es un carnaval, pero editamos un comportamiento a que ellos generen una reacción positiva, ¿no? Y vamos viendo el comportamiento que no todos bailan. Y vemos quiénes manejan el estado o la actitud voluntaria para generar un comportamiento distinto. Y así, fue interesante, se grabó, interesante para el centro. Se compartió una experiencia con alumnos, en la oportunidad que tuve la oportunidad de escoger alumnos con esas cualidades, ¿no? De dramatización y también de exposición, porque también ayudaron a hacer una serie de eventos en una escena respectiva, ¿no? Al terminar, nos pedían firmas, más que firmas, nos querían dar teléfono. ¿Y cuándo íbamos a venir de nuevo? Es evidente que a veces es algo como que recién empiezas a darle algo que les agrada, algo que le hace ver distinto las cosas, pero que evidentemente luego vuelven a lo que son ellos, ¿no? Aquí ya todo depende de cada uno, cómo piensa desarrollarte y desenvolverte, de tal manera pues que no todo como el taller se soluciona. Y el trabajo ya es dentro del centro de internamiento, ¿no? Es un submundo los centros penitenciarios. Hay reglas de que cada uno tiene que aprender a respetar, ¿no? Ahí se respetan de alguna manera a los visitantes o a todos aquellos que conocen, ¿no? Vivido de manera continua, ¿no? Evidentemente ya en esta época de la pandemia se llegó a suspender, ¿no? Pero es interesante. He llevado siempre 60 alumnos, 80 alumnos, ¿no? Casi todo un día, ¿no? Transitar por toda la experiencia. Y la idea no es visitar, la idea es actuar como psicólogos ahí. Y para eso se prepara el alumno. Bien, para culminar con la entrevista, la última y siguiente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre motivación y la emoción?
La motivación es una energía, es un impulso, es un deseo. Y la emoción es un proceso afectivo, pero que ambas se integran en el desarrollo, ¿no?, comportamental, ¿no? Y como condición de naturaleza, pues, evidentemente, es un proceso, pues, la emoción es un proceso, pues, eh, concerniente en donde se adopta el estado de conciencia y que provee un desarrollo, ¿no? Que los hace, pues, mostrar tanto de una emoción positiva como de una emoción negativa, ¿no? O que muchas veces consideramos así como también en la motivación intrínseca y motivación extrínseca, ¿no? Pero ambos se integran, ¿no? Con esto damos por finalizada la entrevista y reiteramos nuestros agradecimientos, profesor, por compartirnos estos grandes saberes acerca de la motivación y la emoción que nos están forjando académicamente. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Ok, eso es todo, jóvenes. Hasta una nueva oportunidad. Sí, gracias, profesor. Muchas gracias, Ok, profesor. ya.